Yo no entiendo cómo es que, ¿verdad? Muchos se encuentran en una posición, ¿verdad? Un estado en su vida que no es el que quieren, ¿verdad? Ven que su vida tal vez no va de la manera que ellos quieren, que las cosas les salen mal, que no sé, que no son felices, que no están tranquilos, ¿verdad? Porque a veces vemos gente que sí claman, válgame, son los más opinionados, son los más que dicen ser libres y felices, y cuando vienes a ver la realidad tienen que estar, ¿verdad?, tomando medicamentos para tranquilizarse, tienen que, ¿verdad?, sufren de los nervios, de ansiedades, y digo yo, ¿verdad?, la ansiedad es algo que le puede dar a cualquiera, y sí, pero cuando constantemente vives en ese estado, ¿verdad?, de ansiedad, de nerviosismo, de intranquilidad, de tristeza, hay algo que tal vez esté mal, tal vez sea médica, sí, tal vez sea una situación médica, tal vez sea una condición que tienes que ir y, ¿verdad?, verificar, chequearte, hablar con tu médico, ¿verdad?, y asegurarte que estés bien. Pero ese es el punto que quiero llevarle, que no es que se queden en ese estado de que, pues, esta es la que hay, me voy a meter medicamentos porque fulanito me dijo que lo hiciera y ya. Tal vez hay algo más que haya que hacer. Ese es el punto que quiero llevarlo, que hay cambios que debemos de hacer, de tomar, situaciones que tenemos que tomar el control de ellas. Sí, porque yo veo tantas personas a veces así, tú los ves ahogados en su vida, en sus situaciones, y deciden a que pues esa es la vida y así es que yo voy a vivir y yo estoy bien, el mundo es el que está mal. Y no es así. Hay algo que tenemos, como mismo dije de la situación médica, hay cosas que simplemente son acciones que tenemos que tomar, ¿verdad? Hay pasos que hay que dar para cambiar esa situación y todo comienza aquí, todo comienza en la mente, todo comienza en la perspectiva. Nosotros cambiar nuestra manera de mirar las cosas, ¿verdad? Como dice la Biblia, cambiar tu manera de pensar y para que cambie tu manera de caminar. Y veo demasiadas personas que se resisten a mirar interiormente para hacer esos cambios, ¿verdad? Yo fui uno que, ¿verdad?, cuando yo estaba en el mundo de la música, yo vivía en una manera bien diferente, ¿verdad? Lo mío era fumar y beber y janguear, la música, el jangueo, bla, bla, ok. Entonces decidí hacer una sobrecorrección. Me metí a la iglesia, decidí separarme como cristiano separado para Dios y como quiera sentía que algo me faltaba. Cuando mi primera esposa falleció, yo tuve que comenzar a hacer cambio porque entonces hice la sobrecorrección hacia el otro lado. Volví otra vez al mundo del jangueo, buscando, ¿verdad?, desaparecer ese sentir que sentía, ¿verdad? Porque cuando ella falleció, yo sentí que todo lo que yo había aprendido era una mentira. Sentí que me habían mentido, de que yo oraba con fe y no vi lo que yo quería y por lo tanto sentí que me mintieron, que el sistema me había mentido, que todo era falso y como que, ¿verdad?, hice un giro hacia el otro lado. Eventualmente cuando yo decidí mudarme a Nueva York, lo hice porque sentí que necesitaba hacer un cambio en mi vida, en mi ambiente, en lo que me rodeaba y necesitaba comenzar desde cero. Sí, yo tomé esa decisión. Yo tomé la decisión de hacer ese cambio y parte de esos cambios también eran interiores. Decidí que muchas de las cosas en la manera que yo lo hacía cuando yo vivía en Puerto Rico, ahora tenía que hacerlas diferentes, aunque me fueran incómodas. Y parte de eso fue empezar un trabajo nuevo en un ambiente nuevo, una carrera completamente nueva, algo que yo nunca había hecho. Decidí meterme en la universidad y terminar. Y cuando mi mamá se enfermó, muchas veces pensé que me iba a quitar, pero no lo hice porque decidí que yo tenía que seguir siendo feliz. Y ese era un cambio, ¿verdad? Porque antes yo pasaba cualquier cosa, me ahogaba y me concentraba en lo negativo de la situación y no hay nada que yo pueda hacer y me voy a desesperar, me voy a deprimir. Y esta vez conscientemente tomé la decisión de que no, yo necesito seguir siendo feliz, yo necesito seguir lo que estoy haciendo para mejorar mi vida y obviamente estar ahí para mi mamá, ayudarla en lo que pudiera, asistirle en lo que yo pudiera.
pero sin olvidarme de que hay un propósito detrás de todo y que había una meta que yo tenía que alcanzar. Eventualmente terminé la universidad. Parte del cambio que hice fue ser consistente en algo y no quitarme, porque muchas veces había comenzado cosas y me quitaba. Decidí que lo iba a terminar. Cuando llegó el tiempo del COVID, ¿verdad? Hubieron muchos cambios, hubo el tranque, donde todos estábamos en cuarentena, todo el mundo estaba encerrado en la casa, algunos tuvimos la bendición de poder trabajar desde el hogar, pero yo no me estanqué, ¿entiendes? Decidí educarme, decidí seguir buscando educarme en otras áreas, decidí buscar cómo desarrollarme de una manera mejor, ¿verdad? Y ahí fue que empecé a estudiar lo que, ¿verdad? Las inversiones, lo que son las bienes raíces, lo que es las inversiones en la bolsa de valores, las criptomonedas. Y obviamente no soy un experto en ninguna de las áreas, ¿verdad? Pero me he ido desarrollando en ellas, parte de los cambios. Uno de los cambios también que siempre tenía miedo era, ay, si yo pongo este dinero aquí y lo pierdo. Decidí, ¿sabe qué? Moverme, dar los pasos, aún con el miedo, porque conscientemente tomé la decisión de que no podía hacer las cosas de la misma manera que las hacía antes. Con eso yo los invito a que se sienten y reflexionen. Si hay cambios que de verdad tienes que hacer, en vez de quejarte, como yo una vez escribí en Twitter, yo escribí, a veces las personas no quieren escuchar tus consejos porque eso resolvería sus problemas y ellos prefieren quedarse la vida quejándose. Y eso es parte de lo que yo quiero que ustedes aprendan, que seamos conscientes de eso, que tengamos el coraje suficiente para venir y decir, ¿sabes qué? Tal vez yo soy el responsable de por qué no ha cambiado mi vida. Tal vez seas tú el responsable, tal vez hay cosas que tú mismo puedes hacer, que tú misma puedes hacer, que cause ese cambio que después vuelve como un efecto en cadena. Tomaste ese cambio, cambiaste tu manera de pensar y de repente empiezan a desatarse bendiciones en tu vida, empiezas a ver que las cosas empiezan a mejorar. Y no es que simplemente te sentaste a esperar, pues que yo tengo fe. Sí, está bien que tengamos fe, pero tenemos que tener fe con acción. Y parte de esa acción comienza aquí. Tomar la acción de ser consciente, tomar la acción de cambiar nuestra manera de pensar, de cambiar nuestra manera de ver las cosas. Y eventualmente cuando reflexionamos empezamos a ver las contestas, ¿verdad? Como que aparecer frente a nuestros ojos. Así que desaprende, aprende y emprende. Este es el desaprendizaje.